todas ellas, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Vamos con un pequeño interactivo para descubrir cuál es aquella creencia o aquel patrón que está obstruyendo, obstaculizando nuestro camino para poder avanzar hacia aquellos objetivos que queremos. Para ello tenemos tres opciones: plumita naranja, plumita amarilla y plumita morada. Te invito a que cierres los ojos, hagas una respiración profunda y eliges la pluma que más te llame la atención. Una vez la hayas escogido, empezamos, ¿de acuerdo? Pues cierra los ojos, inhala, exhala. ¿La tienes? Empezamos con la plumita naranja. Vamos a ver cuál es esa creencia o ese patrón que te limita y cómo podemos intentar sanarlo. Bien, probablemente eres una persona que lleva mucha carga encima, ¿vale? Vamos a hablar sobre todo, me da que es un poco general en este patrón, esta creencia, probablemente te limita en distintos aspectos de tu vida, pero especialmente a la hora de accionar en el campo o en el plano laboral, sobre todo. Probablemente eres una persona que te ves sometida a mucha carga, a muchas responsabilidades, pero también te voy a decir que de alguna forma es algo a lo que tú has de alguna forma elegido, ¿de acuerdo? Es cierto que probablemente en el origen de esa creencia, sin darte cuenta o por elección propia, pudiste sacrificarte, entre comillas, de alguna forma, por decisión propia, ¿de acuerdo? Que bueno, tú pensaste probablemente que era la mejor opción y lo hiciste, te digo, desde tu propia elección. Pero ¿qué pasa? Que eso al final ha acabado resultando que te has visto sometido o sometida de alguna forma a esa costumbre de actuar. Probablemente tu entorno y tú mismo o tú misma han dado por hecho que era casi como tu obligación, ¿no? El verte o el cargar con todas las responsabilidades habidas y por haber. ¿Cómo debes de sanar? ¿Cómo debes de, fíjate que la carta que representa esa sanación o esa transformación, a cómo poder transformar toda esta sumisión a la que te ves sometido, es todo lo contrario, es la oscuridad del diablo con la claridad del sol, es darte ese brillo, el poder salir, el poder comunicar, la expresión, el juego, la viveza. Creo que eres una persona que eres sumamente sacrificada, que en un principio lo hiciste por decisión propia, pero que al final te has visto de alguna forma llevado de la mano al sacrificio constante, porque recordad a aquellas personas que estáis viendo que a veces damos esto y se toman esto. Con lo cual, en eso debemos de ir con mucho cuidado a la hora de tomar esas decisiones. O por lo menos, si te quieres sacrificar por algún motivo, hazlo, pero no permitas que nadie te exija o nadie te obligue a seguir sacrificándote si tú no lo quieres. En una ocasión me dijeron, ¿lo haces por devoción o por obligación? Si lo haces por devoción, maravilloso.
Si lo haces por obligación, huye. ¿De acuerdo? Tenlo en cuenta. Lo que te decía, la forma de sanar o de transformar todo esto es volver a disfrutar como si fueras un niño. Volver a ese juego por la vida, a soltar, a ser, como te digo, niño sin cadenas, libre, a liberarte desde el juego, desde la alegría, nunca jamás desde la culpa o desde un punto que te siga sometiendo a nivel sentimental, sino al contrario, desde esa inocencia de niño. La nueva creencia es esa fluidez, ese dejarte llevar, ese aprender a disfrutar de la vida con equilibrio. Sin ninguna duda, en muchas ocasiones la vida ya nos trae, ¿no?, suficientes problemas como para que además nosotros nos sometamos a tener más responsabilidades de la que nos pertoca. Así que debes liberarte. El sol y la rueda de la fortuna me hablan sobre todo de esa libertad, de esa fluidez, que es todo lo contrario a la creencia o a lo que hasta ahora te ha estado sucediendo, que era el colgado o el diablo. Así que para las personitas de la pluma naranja, toca liberaros, toca romper cadenas, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la situación. Deberéis repartir obligaciones y responsabilidades y dejar de sentiros responsables de todo o por todo. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí la plumita naranja. Vamos con la plumita amarilla. Pues vamos a ello, plumita amarilla. Vamos a ver cuál es tu creencia, qué es lo que pasa, qué es lo que te detiene. Vale. Ups. Bueno, para las personitas que habéis elegido la plumita amarilla, probablemente tenéis miedo al cambio, miedo a esos cambios que nos llevan por otros caminos, que nos llevan por otros lugares, en muchas ocasiones desconocidos. Ciertamente, probablemente lo has pasado mal en tu vida, has tenido distintos cierres de ciclo, distintos cierres de etapa, y probablemente es ese ay, ¿no?, que nos previene de ese dolor o de ese desapego que debemos debemos pasar para cambiar esa etapa. Fíjate que la carta que nos habla del origen de este cambio, probablemente en tu camino has tenido ciertos obstáculos o serios obstáculos para poder ir avanzando. Y a veces cuando ya casi lo tienes conseguido es como, ay, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a echar para atrás y voy a tener que cerrar otra vez esa etapa, ese ciclo o ese deseo, ese objetivo? Fíjate que pasa todo por cuestión mental. Es una tirada donde me salen mucho los pensamientos. Creo que debes de ser justo o justa contigo mismo. Debes quedarte con ese aprendizaje que te trae ese cambio, ese cierre de ciclo, porque siempre nos deja algo. A veces yo siempre digo que debemos darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Esa es como la ley de... ahora no me saldrá la palabra. Bueno, es darle la vuelta a aquello que nos está sucediendo. Ciertamente, si te sucede o estás en una circunstancia o situación complicada, lo debemos de pasar, pero una vez pasado ese duelo, una vez pasado ese proceso, debemos sacar el aprendizaje, debemos sacar esa lección. Fijaros cómo
De estas 10 espadas nos quedamos tan solo con una. Debemos sacar ese aprendizaje para poder seguir brillando, para volver a brillar y para poder volver a salir reforzados y volver a ver las cosas con claridad. Para sanar o para transformar toda esta situación es hacernos justicia, darnos cuenta de que no tenemos nosotros un problema o es que no sepamos hacer las cosas. A veces simplemente sucede y punto. Y no debemos darle más vueltas. Debemos sacar ese aprendizaje, ser justos con nosotros mismos, buscar ese equilibrio. También me da la sensación de que a veces puede ser un tanto, ¿cómo te diría? Un tanto impulsivo a la hora de accionar. No reflexionas. Las cartas te dicen, céntrate, siéntate, entrónate, reflexiona. Coge lo que te ha dejado ese aprendizaje para poder seguir avanzando y hacerlo con el éxito, con el brillo y con esas ganas, ¿no? Y es esa la nueva visión que debes de tener. No que seas una persona que no tiene salida, sino al contrario, fíjate cómo cambia la luz de las cartas. La solución no pasa por quedarnos parados en el dolor, sino por volver a brillar, volver a jugar con la vida, volver a disfrutar de la vida. ¿Sí? Así que recuerda, los cambios de ciclo a veces son duros, a veces son complicados, pero siempre nos dejan una lección para poder seguir avanzando en nuestro camino. De eso no tengas ninguna duda. ¿De acuerdo? Pasamos a la tercera y última opción, la plumita morada. De acuerdo, pues la plumita morada. Vamos a ver cuál es tu creencia, cuál es tu patrón, qué es lo que pasa para las personitas de la plumita morada. Aquí que se ve mejor. De acuerdo. Vale. A las personitas de la plumita morada sí que estamos hablando es de tema quizás económico, pero de abundancia en general. Y en este caso me voy a permitir la licencia de hablaros de la abundancia en cuanto a lo emocional. No han salido copas, pero como si hubieran salido. Creo que tu creencia o ese patrón que no acabas de que no acaba de dejarte avanzar, me da la sensación de que no crees demasiado en ti. Creo que de alguna forma puede ser que en tu ámbito familiar te hayas podido sentir un tanto ahogado o ahogada. Quizás has sido un poco la oveja negra, ¿no? Que ha salido un poco de la zona de confort de ese entorno familiar. Y de alguna forma, aunque hayas podido ser valiente, aunque hayas podido ser atrevido, pero sí que hay una cierta herida ahí que deberías controlar, que deberías mirar, deberías vigilar, porque a pesar de que tú puedas ir avanzando, va haciendo pozo dentro de ti. ¿Por qué digo esto? Fíjate que el origen de la creencia es el loco. El loco me habla de ese aventurero, de esa aventurera, de el irme a la aventura, el soltar patrones establecidos, el ser distinto, el ser original, el ser, pues eso, ¿no? El salir de esa zona de confort.
Y es probable que eso te haya podido causar cierto malestar, cierta inseguridad en tu entorno familiar. Como te decía antes, como que puedes ser un tanto la oveja negra o la persona que no encaja dentro de ese patrón familiar, y eso a ti te puede hacer sentir no valorado o valorada por ser como eres, ¿no? Y eso probablemente también limita mucho tus avances porque de alguna forma te cuestionas constantemente si lo que estás haciendo es lo correcto o no, a pesar de que tú tengas esa capacidad de avance. Pero más allá del avance que tú puedas ir teniendo, te cuestionas constantemente si lo que realmente estás haciendo es como lo que debe ser o no. ¿Qué es lo que debe transformarse en tu vida? ¿Qué es lo que puedes utilizar como herramienta para transformar, para dejar de cuestionarte de esa manera? Fíjate que me sale la carta de los enamorados. Es una carta de toma de decisiones, es una carta que habla también generalmente de amor, ¿no? En este caso yo te diría amor hacia ti mismo o hacia ti misma. Tomar la decisión de que tú siempre vas a tomar las decisiones correctas para ti. Y si te confundes, si te equivocas, no pasa nada. No debes dejar pasar las oportunidades por encajar en tus entornos, sean de la índole que sean. Porque fíjate una cosa, si te equivocas, te equivocarás tú. Y si ganas, las ganancias también serán tuyas. Pero hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que no estará de acuerdo con lo que hagas. Por lo que siempre vas a estar constantemente buscando la aprobación de una u otra forma de los demás. Y eso debes cortarlo de raíz. Decides siempre por y para ti. Si te equivocas, te equivocaste, no pasa nada. Rectificar es de sabios. Pero no entres en la dinámica de querer agradar y por ello dejar de hacer lo que realmente sientes. ¿De acuerdo? Esa es la herramienta que te da el tarot para transformarte. Amarte por encima de todo. Seguir tu propio instinto y tomar las decisiones en base a ello. ¿Para qué? Pues para hacerte más sabio, para ser más experimentada, para tener esa sabiduría de saber qué es lo que quieres tener o no, para saber manejar tus emociones desde ese equilibrio, desde esa seguridad de lo que estoy decidiendo, lo decido porque quiero, porque me siento cómodo, cómoda con ello. Y lo dicho, me voy a repetir mucho, pero si me equivoco, no pasa nada. No pasa nada. Rectifico y sigo avanzando. Pero el poder trascender ese paso, el poder desatarte de esos apegos familiares o de entorno, de esos cuestionamientos, te van a hacer más sabia, te van a hacer más segura, porque realmente vas a darte cuenta de quién eres, de lo valiosa que eres y de tu potencial interno. Tienes una gran intuición por descubrir, tienes una gran valía dentro de ti que no acaba de salir por quizás no acabar de mostrarte como eres por querer aparentar quien no eres, ¿de acuerdo? Así que para las personitas de la plumita naranja, toca sentarse, reflexionar, mirar dentro, amarnos y abrazarnos tal y como somos, darnos cuenta de que no le vamos a gustar nunca a todo el mundo al 100% y que no nos podemos pasar la vida intentando agradar al resto. Debemos ser siempre nosotros, como siempre digo, sé fiel a tu esencia porque esta nunca se equivoca, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí el pequeño interactivo de hoy. Espero que os haya gustado, que os pueda ayudar o despejar alguna pequeña duda que pudierais tener. Recordaros que estos interactivos son generales
y que si no resuenan contigo, suéltalos al universo. Si resuena, aunque sea una pequeña parte, acógelo, reflexiónalo y hazlo tuyo. Recordaros también que podéis seguirme, dar like, activar la campanita para no perderos ningún contenido. Gracias por acompañarme un día más. Namaste, abrazos de luz.